Les decía que abríamos el modo jubileo con el padre Daniel Camaña. Buen día. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día y bueno, por intermedio de ustedes a los, ¿cómo era? Teleoyentes. Teleoyentes. Teleoyentes, porque nos escuchan y nos ven. Claro, claro. Bueno, Pero mira, hay primero infinidad de escuchen. palabritas con toda la tecnología, ¿no? Que también hay que empezar a adaptarse y aprenderla. Vamos a tener que comprar el diccionario tecnológico. Sí, hacer uno. Sí, para poder entender un poquito, ¿no? Pero como por otro lado las palabras se van construyendo con lo que ya hay, Claro. ¿no? Con las etimologías, Sí, las raíces, ¿no? conociendo la se raíz griega y componen. latín, la raíz griega y latín. Sí, más o menos. Hasta uno puede convertirse en fabricante de Sí, palabras. y sí, bueno, yo soy autor de Argenio, mitad argentino, mitad genio. Pero ¿existirá algún Argenio en ese caso? Esa es la gran pregunta. Estamos al aire, ¿no? Estamos al aire, sí. Ahora vamos a retomar el tema de la fe con el que cerrábamos el jueves pasado, porque había como dos aspectos, la crisis y la salida de esa crisis, que creo que es el tema pendiente, ¿no? De los que vamos a ir abordando. Así que dejamos modo pantalla para después en todo caso verlo al padre y escucharlo, y mirarnos para adentro, que este es el sentido del modo jubileo. Está bien, ese ejercicio propiamente espiritual, ¿no? A veces uno dice espiritual y qué sé yo, piensa en cosas voladas, nubecitas, angelitos y todo esto. Y no, por empezar es la actividad, digamos así, interior, ¿no? Del alma, de todo lo que es la interioridad de la persona, ¿no? No, sí, aún de esto de que decís de la fe y de los remedios, de las crisis de fe, los remedios de la fe, aún siendo un poco reiterativo, o mejor dicho, recordando, volviendo para atrás, sí, no está de más recordar esto, que la fe es el vínculo, es la relación con Dios, y eso es la religión, el volver a ligarse, el religarse, ¿no? Bueno, y como todo vínculo tiene sus altibajos, tiene sus obstáculos, tiene aquello que lo potencia y aquello que lo inhibe, aquello que es crítico, ¿no? Y decíamos los otros días, casi siempre lo que llamamos crisis de fe, problemas de fe, dificultades en esa relación, viene de más o menos, hablando de raíces, las raíces casi siempre están en tres o cuatro cosas, ¿no? Lo primero es el mal, ¿no? ¿Por qué Dios permite esto, ¿no? Lo segundo es... Y lo primero que decimos siempre, ¿no? Sí. Lo segundo es el mal ejemplo, el mal testimonio de los creyentes, especialmente cuando más visibles o más responsables los pastores de la comunidad cristiana, por ejemplo, eso también impacta, choquea, hace daño a la fe. Hace daño a la fe también cosas que están en nosotros, ¿no? La superficialidad o la falta de actividad espiritual, justamente el no cultivo, el no desarrollo de ese aspecto de la persona, de la personalidad, ¿no? El vivir justamente en una superficialidad, en una oquedad espiritual, eso también lo daña. Y finalmente, bueno, no sé si hay un orden cronológico en estas cuatro cosas que decías, ¿no? Pero son cuatro componentes que incluso en la vida real vienen bien mezcladitos y bastante confundidos, ¿no? Pero lo último también es, bueno, el propio mal, el propio pecado, así como daña el pecado del otro en mí, también me autolesiona mi propio pecado, ¿no? También nos aleja de Dios y daña esa relación, ese vínculo. Digo, esos son los cuatro puntos críticos, digamos. Remedios, antídotos a lo primero al mal. Yo creo que la relación con Dios se recompone, se fortalece en la tormenta, en la prueba, en el mal, a la hora de la cruz, con un cara a cara con Dios, ¿no?
siempre me ha impactado en la Biblia, el libro de oraciones, digamos, de la Biblia son los salmos, ¿no? Porque siendo que la Biblia es palabra de Dios, ahí es muy sugestivo esto de que los salmos, estando en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, sin embargo son palabra del hombre a Dios, ¿no? Bueno, y los salmos son oraciones que salen de la vida, de la situación. Si uno se pone a leer los salmos, y aquel que puede leerlos en el idioma original, son un griterío, incluso en algunos casos con bastante de insulto y mucho de reproche. Es el hombre que se pelea con Dios, ¿no? que habla desde su situación vital, cuando está contento, contento, cuando está triste, triste, y cuando está probado, probado, ¿no? Siempre recomiendo a la hora de la prueba los salmos y el libro de Job. La Biblia, esos te ubican a la hora del mal, ¿no? Y lo interesante en Job no son las respuestas, las ideas, ¿no? Sino el proceso, el camino de deglución, digamos, del drama, de asimilación, de cómo procesa su tragedia, sus males, bueno, para terminar diciendo que a cualquiera le puede pasar, que yo quién soy para que no me ocurra a mí, que siempre hay un margen de misterio inexplicable en todo mal. Si el mal tuviera lógica, cualquier mal ya no sería tan malo. Uno de los componentes de cualquier mal es su irracionalidad, su falta de lógica, y sin embargo, Job ya insinuó una cosa que después pensadores cristianos lo van a decir: Dios es el único que del mal saca bien, ¿no? Entonces, ahí hay algo de esperanza. Eso se lo decís a una persona en plena tragedia, no creo que lo conforme mucho, nos conforme mucho. Lo más probable es que de una te saque corriendo, ¿no? Pero es bueno tenerlo pero hay presente, personas que tienen ¿no? siempre una mirada positiva en las situaciones de dificultad. Eso es una puertita de esperanza. Dios aún del mal saca bien. Quiere decir que, bueno, que de esto terrible que me está pasando, por ahí, en algún momento, capaz que lo superamos, capaz que zafamos, ¿no? Sí, eso que vos decís es cierto. Hay personas que tienen esa capacidad. Que bueno, esa es la actividad espiritual. Tratar de desarrollar esas capacidades que todos las tenemos, ¿no? Sí, bueno, y yo cuando era chico en el campo, en la zona de Quiroga, escuchaba a un señor mayor, en la zona del campo, que cualquier circunstancia que no le salía bien, bueno, siempre el reproche era a Dios. Y siempre, pero la punta del lápiz y que más elegante, además es radiofónico. Yo siempre en el fondo yo cuando utilizo esta palabra para sacarle punta y empezar a escribir de nuevo la superación en definitiva, ¿no? Por eso decía el camino de Job. Job, digo, es un libro de la Biblia, sí. Y bueno, es un poco el hombre frente al drama y a la tragedia del mal, de cualquier mal, ¿no? La enfermedad, el dolor y esto. Digo, lo bueno, lo provechoso de Job es que muestra lo que les decía, ¿no? El proceso, ¿no? Porque creo que hay que cuidarse por ahí de todo extremo, como tantas cosas en la vida, ¿no? Del extremo de echarle la culpa a Dios, ¿no es cierto? Bueno, claro. Mandarlo al diablo a Dios, por no decir algo más grosero, que pasa. O el otro extremo también, de fideísmo, ¿no? Dios lo quiso así, ¿no? Qué imagen terrible de Dios como una especie de tirano absolutista, implacable, que lo que quiere, lo que se le antoja, eso lo manda y eso te pasa. Qué terrible. Así que, porque en todo caso es hacerlo culpable siempre, ¿no? Uno pasándose de creyente y el otro pasándose. Por eso decía, el camino de Job, ¿no? que sin renegar de Dios le discute, se arma una pulseada hasta que, bueno, él mismo entrando en el misterio de Dios, como él mismo dice, ¿no? Entrando en el misterio de Dios puede procesarlo, asumirlo y encontrar una luz para salir adelante, ¿no? Sí, me parece que esa es la elaboración del mal. Estamos en el primer punto todavía. No, sí. ¿Cuánto tenemos? No, tenemos 15 minutos más todavía. Lo otro que decía, otra cosa que impacta negativamente en la fe, es bueno,
el mal ejemplo de los cristianos, ¿no? Antitestimonios, tanto los gruesos de la historia como los episodios personales que uno puede tener. Bueno, también choquea, más allá de la razón, la no razón, la justificación, la no justificación de la cosa, impacta y mal, lesiona, hiere muchas veces, desencanta, ¿no? Y bueno, ahí también cabe el remedio, pasa por una elaboración, ¿no? La primera básica, ¿no? Una cosa es Dios, otra cosa es la iglesia y otra cosa o la comunidad de fe y otra cosa son los hombres, ¿no? Diferenciando esas tres cosas, ¿no? La fe, la confianza se pone en Dios. La iglesia es la mediadora, el puente, la familia espiritual, la familia de la fe, que como toda familia tiene ovejas blancas, ovejas negras, santidad, pecado. Lo que necesito de la iglesia es la palabra de Dios, el don de los sacramentos, es decir, la vida espiritual, y nada más. No pongo a la iglesia en el lugar de Dios. A mí me hace gracia a veces cuando te dice, yo, padre, no creo en la iglesia. Mire, yo tampoco, ¿no? Claro, en la iglesia, de hecho creo la iglesia, no en la iglesia, pero bueno, son sutilezas estas. Y mucho menos los hombres. Qué cuidado hay que tener, ¿no? Cuando nos dejamos encantar, seducir, ¿no? Generalmente por un pastor, un eclesiástico. Cuando digo pastor, pastor en la comunidad católica, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? De no seguir al pastor, ¿no? Seguir al gran pastor. Creo que lo primero, diferenciar estas tres, en qué pongo la fe, cuáles son los medios y cuáles son las personas que lo admito, ¿no? Persona santa cerca, persona mala, pecadora aleja, y bueno, eso sí, ¿no? Y eso nos lleva a otra cosa, a reconocer también que la luz y la sombra están por empezar en nosotros mismos, ¿no? Uno a veces pasa la vida mirando por la ventana, ¿no? Pero mirando para adentro es más difícil, ¿no? Creo que la comprensión, no la justificación, dos cosas bien diferentes, ¿no? La comprensión que ayuda a procesar, a elaborar esto, pasa por eso, es decir, mira, esta primera realidad de gracia y de pecado, de santidad y maldad, de ángel y demonio, para decirlo, bueno, las tenemos todos, ¿no? Claro, en algunos se desarrolla. Otra cosa que hay que tener presente es, bueno, no defender lo indefendible, ¿no? A veces los católicos con buena intención justamente, ¿no? Hay que reconocerlo esto, pero a veces, viste eso de, bueno, los trapos sucios se lavan en casa, todo eso sí, tiene algo de prudencia y de discreción, ¿no? Pero también es cierto que hacia afuera puede parecer, bueno, como encubrimiento, sí, hay una vergüenza, por eso digo, no defender lo indefendible y humildad. ¿No? La humildad del reconocimiento, la humildad de decir, sí, somos pecadores, la humildad de reparar lo que se pueda reparar. Me acuerdo hace 25 años de esto, cuando se celebraron los 2000 años de Jesucristo, ¿no? Este jubileo, Juan Pablo le quiso llamar Gran Jubileo. ¿Cómo empezó el Gran Jubileo? ¿Cómo empezó el Gran Jubileo? Con un pedido de perdón. No con fiesta, sino con humildad, ¿no? Antes de la Navidad del 99. Bueno, ahí impactó la frase del Papa de entonces: pido perdón por los pecados de la Iglesia a lo largo de la humanidad. Sí, así. Bueno, eso abrió el rito, ¿no? Por eso mismo. Impactante, porque si uno lo mira, él no era, pero lo hace en nombre de. Y ese es un gesto enorme de gran humildad. Sí. Y ya hubo discusiones en ese momento, bueno, pero se puede pedir perdón en general, peca la iglesia, pecan los hombres, bueno, como siempre, pero eso es otra historia, ¿no? Creo que... No, pero en el fondo es el reconocimiento que a cosas que no se hicieron bien en la historia de la humanidad, pero que haber aceptado eso y corregirlas, que es el camino. Tal cual. Y me parece que es un gesto muy fuerte, ¿no? En eso,
Por eso hay que ir, volvemos con lo del principio, a la raíz y al fondo de las cosas, ¿no? Fíjate, en la confesión cristiana uno a veces bromea con la confesión. Uy, si me voy a confesar, tiene que cerrar todo el día, me decía uno. Los otros días te voy a tardar un día. Pero fíjate en el catecismo, los pasitos de la confesión, ¿no? El reconocimiento, confesarlos, expresarlos, el arrepentimiento, el propósito de enmienda, la reparación. ¿Sí? Eso, aún mirado sin fe, digamos, de afuera, no como un hecho religioso, ¿no? Decís, este es el camino de la justicia, este es el camino de la sanación también, ¿no? Así se arreglan las cosas, reconociéndolas y hablándolas, arrepintiéndose de lo que está mal y hacer algo por superarlo, ¿no? Enmienda, reparación, no solo el primer nivel, ¿no? Bueno, me desahogo, lo reconozco. A veces puede haber hasta un mecanismo de simplemente de desahogo de conciencia, me quito un peso de encima. Pero a ver, ¿se arregla la cosa o no se arregla? En la medida que se puede arreglar, ¿no? Pero creo que ya el intento de reparación, el propósito de enmienda, ya digo, no solo como situación religiosa, en general en la vida, ya es como remedio, ¿no? Si uno a veces los ve hasta en los vínculos de las personas, ¿no? Unos líos, unos enconos, unos rencores bárbaros, una sonrisa trae luz y sana y afloja. No, ya lo hablamos. Por ahí no se arregló el lío, se recompuso el vínculo, ya hay otra cosa. Bueno, creo que esto vale para muchas cosas en la vida, ¿no? Sí, por eso la sonrisa siempre abre puertas de todo punto de vista, ¿no? Tal cual. Y tiene hasta una acción terapéutica, ¿no? Sí. Bueno, nos faltan dos. No, y a lo que decíamos, el vacío, la superficialidad, la frivolidad espiritual, ¿no? El Papa Francisco ha acuñado un término, una expresión, él dice mundanidad, ¿no? Sobre todo un poco siguiendo la imagen del Evangelio de San Juan, que habla mucho del mundo como las situaciones, las realidades alejadas de Dios, ¿no? Como contrapuesto al cielo, digamos, ¿no? Bueno, el Papa ha acuñado eso, a lo que nosotros decimos superficialidad, frivolidad, tontería, ¿no? Dice mundanidad, cuando se es mundano en ese sentido, ¿no? Y bueno, también pasa esto, que casi siempre lleva al vacío interior. No hay nada dentro, no hay nada dentro. O todo es cartón pintado afuera, o es angustia, ¿no? La angustia es el síntoma del vacío, ¿no? ¿Cómo se remedia eso? Con cultivo de la vida interior, ¿no? Con cultivo de la vida interior. Que a ver, no pasa por hacerse todas las procesiones y rezarse todas las oraciones que vienen atrás de las estampitas, lo digo así con un poco de humor. Con ironía, con humor para hacerlo más patente. No pasa por ahí, por cantidad de cosas. Yo puedo tener 5 rosarios colgados en el cuello, 3 envueltos en la muñeca de la mano, y eso no garantiza nada y eso sirve de poco llevado. La actividad espiritual es otra cosa, ¿no? Y creo que son básicamente dos cosas, ¿no? La reflexión, volvemos a la etimología, hoy andamos por el diccionario en todo. La flexión es el paso, una flexión es un paso, un tranco, ¿no? Reflexionar es volver sobre los propios pasos, ¿no? Desandar, volver para atrás, sí, volver sobre uno mismo, ¿no? El ser humano es el único que tiene esa capacidad de reflexión, ¿no? Y hay que activarla, ¿no? Claro. Porque creo que justamente porque somos los únicos que tenemos esa capacidad, el desarrollarla te humaniza, te hace más hombre, no más ángel, no más espiritual, ¿no? Sino más persona, mejor persona, ¿no? Y otra etimología, recordar, corda, en latín es el corazón, ¿no? Recordar, volver a pasar por el corazón,
decir, no solo por la cabeza y la memoria, por el corazón, el procesar los sentimientos y las emociones, las lindas, las feas, las que hacen ruido y las que agradan, ¿no? Ese es el inicio de la vida espiritual, ¿no? Después vendrán los retiros, la oración. Por eso a veces dice, bueno, pero mira, no es primera necesidad ir a misa, hacer un retiro, leer la Biblia o así tantos recursos espirituales. No, mira, aunque no sea urgencia, es necesidad, ¿no? Es un aspecto, es una dimensión de la vida. Los otros días un colega, un curita me decía, hablando en su comunidad, pueblo chico, han proliferado los gimnasios. ¿Y qué me dijo este cura? ¿Ya qué expresión? Porque él va también al gimnasio. Entonces me dice, ahora dice, tendríamos que convertir nuestras capillas en gimnasios del alma. Claro, qué frase, ¿no? Mirá vos, qué mirada. Qué expresión. Gimnasios del alma. Dice, bueno, con retiros, con propuestas. Gimnasios del alma. Me quedó para ver si realmente no se pueden hacer, ¿no? Bueno, así como cuidamos el cuerpo, incluso con una rutina, una ejercitación, unas metas. En el gimnasio te pones metas, claro. Hoy esto, esta semana esto, y salís. Bueno, ¿por qué no en la vida espiritual, ¿no? Si ya desde antiguo los primeros pensadores del cristianismo hacían esa analogía, bueno, San Pablo, ¿no? Entre el cuerpo físico y el organismo espiritual, ¿no? También hay funciones, también hay una analogía, una comparación. Y bueno, lo último, sino lo que decíamos, bueno, también es crítico para la fe el propio pecado, la propia o debilidad o miseria, que son dos cosas distintas, ¿no? A veces pecamos de flojos que somos, ¿no? Y otras veces pecamos, se pueden decir palabras medio groseras, un poquito así en margen, pecamos de jodidos que somos. Hay una diferencia entre debilidad y maldad, ¿no? Claro, por la de grado. de... Papa Francisco también tenía dos expresiones. Él decía, una cosa es ser pecador, otra cosa es ser corrupto, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que no solo corrupto legal, sino cuando está putrefacto el alma, el interior, claro. Que puede pasar, ¿no? Remedio a esto y volvemos a lo mismo, ¿no? Humildad, reconocimiento, claro. Arrepentimiento, intento por lo menos de enmienda y reparación, ¿no? Ahí hay una recomposición, ahí hay una sanación interior fuerte, no solo hacia el otro, ¿no? Siempre bromeo no, se los pongo como ejemplo los chicos en la catequesis, ¿no? Cuando hablamos del pecado, cuando viene la primera confesión, todo esto, porque una vez todo empezó por una catequista que estaba explicando, mientras yo no le haga mal a nadie, no, ahí salía el cruce, ¿no? Fíjate, el primer damnificado o una víctima del propio pecado es uno mismo. Cuando uno miente, engañás al otro, ¿no? Pero vos te convertís en mentiroso, vos te haces mentiroso. Cuando uno mata a alguien, bueno, pobre el finadito, por supuesto, pero el criminal es uno. Claro. Y así con cualquier falta. Claro. Así Sí. con cualquier falta, ponele el nombre que quieras, ¿no? Vos te convertís en eso que haces, ¿no? En la liturgia de la misa y a veces hay expresiones fuertes, ¿no? Que vos decís, hasta medio te da no sé qué decirlas en la misa, rezarlas ahí. Y cuando te pones a pensar, en un momento así, bueno, de serenidad espiritual, si esto encierra una verdad grande, ¿no? Cuando por ahí pedís, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, de preparación a la Pascua, que nos libre de la corrupción del pecado, ¿no? Esto es fuerte, ¿no? Sí. Pero es cierto, cuando hilas fino es cierto, ¿no? En uno de sus primeros libros, que lo hizo siendo teólogo, curita joven, Introducción al Cristianismo, Ratzinger, tiene una expresión que a mí siempre me llamó la atención: el abismo de la culpa. Cuando nos asomamos
al abismo de la culpa. A mí me quedó eso, también lo leí yo a los 20 años, por ahí. Me llamó la atención, el abismo de la culpa. Bueno, esto no es por meter ni asustar a nadie, todos van a los tele... ¿Cómo es? Teleoyentes. Los teleoyentes, sí. Perdón. Bueno, a veces son imágenes. Gracias. No, al contrario. Son imágenes que sirven, ¿no? Ya digo, a veces en un contexto de introspección espiritual, un retiro espiritual, hacen bien estas cosas porque te llevan a una profundidad, ¿no? Y bueno, después viene lo otro, ¿no? Porque el cristianismo no es culpa, sino redención, ¿no? Esto hay que tenerlo presente siempre, ¿no? Entonces, si por ahí Dios mete el dedo en la llaga, es para generar, provocar, bueno, el reconocimiento, el arrepentimiento, la humildad y, bueno, para sanarse. Uno cuando va al médico, vamos a decirlo sin tanta vuelta teológica, uno va a ver qué le anda pasando, don. Y bueno, si no le decís la verdad, si te duele la cabeza, le decís que le duele el pie, listo, no le eches la culpa por el mal diagnóstico y la mala praxis. Tal cual, coincido totalmente. Arrancaste mal vos, ¿no? En esto lo mismo, ¿no? Tal cual. Bien, bueno, pasadita a las 10, estamos cerrando momento jubileo. Vamos a seguir el jueves que viene.